Internacional y Banco del Pacífico presentan Mi Banco me enseña, programa de educación financiera del Banco del Pacífico, una iniciativa que busca contribuir a que más usuarios, clientes y público en general aprendan a manejar responsablemente sus finanzas. Muy buenos días, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su programa de educación financiera del Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Soy Sonia Vélez, directora de la Fundación Herencia Familiar, y el día de hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Marjorie Montiel y Omar Gavilanes, ejecutivos del Banco del Pacífico. Marjorie y Omar, un gusto saludarlos en esta mañana. Muy buenos días, Sonia. Buenos días, Omar. Amigos oyentes, bienvenidos a un sábado más de nuestro programa Mi Banco me enseña. Un gusto estar con ustedes, Sonia, Marjorie, que tengan un buen día, Radio Escuchas. Bien, en el programa de hoy hablaremos sobre cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. La administración del dinero en un negocio es la columna vertebral de toda empresa o proyecto de emprendimiento. Es por ello que en este espacio aprenderemos cómo sacarle provecho a las distintas herramientas que nos ayudan a gestionar la tesorería, ya que independientemente del tamaño de su empresa o negocio, es necesario contar con una buena planificación para el uso del capital de trabajo. Y antes de empezar con el tema de hoy, queremos recordarles que este programa llega a ustedes gracias al convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, lo que nos permite llegar a todo el territorio nacional a ser retransmitidos por 55 radios a lo largo del país. Además, aprovechamos para invitar a nuestros amigos oyentes para que nos escriban a través de nuestras redes sociales en Twitter, @Banco Pacífico SE y en Facebook, Banco Pacífico SE. En el tercer bloque estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Además, recuerden que pueden escuchar los programas anteriores de Mi Banco me enseña en nuestra página web www.educacionfinanciera.com.es en la sección audiovisual. Ahora sí, Sonia y amigos oyentes, comencemos con el tema de hoy: cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Empecemos indicando a qué se refiere el capital de trabajo, Sonia. Sí, Marjorie, el capital de trabajo se considera aquella cantidad adecuada de recursos que necesita toda empresa o toda organización para llevar a cabo sus operaciones con normalidad en el corto plazo. Esto puede ser calculado como los activos que sobran en relación con los pasivos de corto plazo. El capital de trabajo muestra el equilibrio que tiene una empresa entre sus activos y pasivos corrientes, los que son de corto plazo, de manera que pueda garantizar su capacidad para llevar a cabo todas sus operaciones. Sonia, pero ¿por qué es importante para una empresa el buen manejo del capital de trabajo? Bueno, Omar, el buen manejo del capital de trabajo va a permitir a una empresa determinar el nivel adecuado de inversión en activos que sean realizables en el corto plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando necesita mantener, o mejor dicho, cuánto necesita mantener en efectivo en su cuenta de bancos, cuánto puede destinar a las inversiones de corto plazo, cuánto debería mantener o podría mantener en sus cuentas por cobrar y de igual manera cuál sería la inversión adecuada en sus inventarios. Tal vez nos podrías dar un ejemplo, Sonia, para tener un poco más claro lo que nos acabas de mencionar. Sí, claro. Por ejemplo, lo podemos ver en el tema de inventario, ¿no? Para las empresas comerciales es fundamental establecer el nivel adecuado de mercadería que va a mantener en su inventario. Si compra demasiado inventario, puede enfrentar problemas como mayores costos de almacenamiento, pérdidas por caducidad o deterioro. El sobrestock puede llevar a la empresa a ofrecer sus productos con grandes descuentos para poder salir de este inventario, lo que se traduce en bajas ganancias. Aquí radica la importancia de una buena administración del capital de trabajo. Muy claro, este ejemplo nos muestra con amplitud la importancia de administrar adecuadamente el capital de trabajo en la empresa, seguramente para aquellos que tienen negocios de compra y venta de productos. El nivel de stock de su inventario se convierte en todo un desafío. Sí, sin duda es así, Omar. La buena administración del capital de trabajo nos ayudará a establecer los niveles adecuados de inventario que debemos comprar. Porque aunque tengamos las facilidades de pagar a crédito,
el sobrestock, es necesario tener en cuenta que esa compra va a generar una cuenta por pagar en el corto plazo. Aquí es donde la administración adecuada del capital de trabajo va a jugar un papel sumamente importante. Bien, hemos escuchado sobre algunas cuentas de activo corriente. Probablemente nuestros amigos oyentes se estén preguntando cómo deben calcular el capital de trabajo de su negocio. ¿Existe una fórmula matemática para hacerlo? Bueno, básicamente podemos decir que la fórmula para calcular el capital de trabajo es la resta de los activos corrientes menos pasivos corrientes. Eso es básicamente la fórmula. Suena muy sencillo, pero ¿podríamos hacer una pequeña acotación sobre cuál es la diferencia entre activos y pasivos, considerando que probablemente nos estén escuchando muchos emprendedores? Sí, claro que sí. Los activos son los bienes que posee la empresa y se clasifican en base a su liquidez en corrientes y no corrientes. Los corrientes ya los mencionamos a algunos, ¿verdad? Son aquellos que pueden hacerse efectivo en el corto plazo, como el caso de los inventarios, las cuentas por cobrar y las inversiones de menos de un año. Los activos no corrientes vienen a ser los activos fijos principalmente. En el caso de los pasivos, se refieren a todos los compromisos y obligaciones que tiene la empresa, ya sea hacia los proveedores, con bancos u otros acreedores. Y como es de suponerse, pues toda empresa debe tener mayor cantidad de activos en relación con sus pasivos. Ahora, cuando hablamos de capital de trabajo, ¿nos estamos refiriendo también al nivel de liquidez de una empresa? Bueno, podríamos decir que sí, porque la liquidez se refiere a la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo, sin necesidad de reducir el precio. En el ámbito empresarial se utilizan ratios o índices financieros para poder medir el nivel de liquidez en su negocio. Uno de ellos se llama la razón corriente, la cual se obtiene dividiendo el activo corriente entre los pasivos corrientes. El resultado adecuado dependerá de la línea de negocio, sin embargo, lo ideal es que este valor siempre sea superior a 1. Sonia, ¿por qué es necesario que el resultado de esta división entre los activos y pasivos corrientes sea mayor a 1? ¿Qué significa en términos financieros? Bueno, una razón corriente superior a 1 significa que la empresa está en la capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo. Por el contrario, cuando este ratio es menor a 1, significa que las deudas de corto plazo de la empresa son mayores a sus recursos líquidos, lo que representa no solamente problemas para cubrir sus obligaciones con proveedores o bancos, sino también que está limitado a invertir en nuevas áreas. Es muy importante y práctico para nuestros oyentes empresarios y emprendedores que conozcan este ratio de la razón corriente para que puedan evaluar rápidamente su nivel de liquidez. Ahora, ¿qué pasa si ya se evidenció que tiene un problema de liquidez? ¿Cuáles son las alternativas para solucionar esta situación en una empresa? Bueno, si ya se identificó esta situación, la solución ante la falta de liquidez en ciertos casos, pues se arregla con algo de financiamiento, es decir, obteniendo un crédito a través de una institución bancaria. Muchas empresas lo hacen para enfrentar un nuevo proyecto, como la apertura de un nuevo local o incrementar una nueva línea de ventas, por ejemplo. En este caso es importante que se aseguren de que la inversión va a generar las ganancias adecuadas y así poder cubrir el valor de sus préstamos en el plazo establecido. Ahora, Sonia, una de las cuentas importantes dentro del activo corriente es sin duda la cartera de clientes. Al administrar el capital de trabajo, ¿qué consideraciones debe tener el empresario en relación con la misma? Bueno, uno de los principales campos de acción de un financiero es gestionar eficientemente la cartera de clientes, buscando el equilibrio entre los días de plazo de crédito, los montos, los descuentos y principalmente la gestión de cobranza para asegurar que se mantenga una cartera sana. Es decir, que logre cobrar en los plazos establecidos y así recuperar la inversión que se ha realizado en inventarios. Es importante tener en cuenta que las cuentas por cobrar son parte fundamental de la administración del capital de trabajo. Completamente de acuerdo contigo, Sonia. Y al igual que se evalúa el ratio de liquidez, ¿también hay índices para medir la calidad de la cartera? Sí, es correcto. Hay ratios que nos permiten identificar en cuántos días en promedio se está cobrando la cartera y así se pueda comparar con las condiciones reales que la empresa ha otorgado a sus clientes. Por ejemplo, si su empresa otorga un plazo de 30 días a sus clientes para pagar sus facturas, pero al evaluar el ratio de días de crédito sale 48,
entonces significa que sus clientes en promedio se están tomando 18 días más de lo otorgado al momento de venderles. Ese resultado nos ayudará en dos sentidos. Por un lado, reconocer el motivo por el cual no estamos pudiendo cancelar a tiempo a los proveedores y demás gastos del negocio. Y por otro lado, reforzar la gestión del equipo de cobranzas y así poder mejorar la recuperación de la cartera. Es aquí entonces donde gestionamos o administramos el capital de trabajo del negocio. Sí, correcto. Lo mismo sucede con el inventario. En el índice, en el caso del inventario, también hay un índice que mide los días de inventario y nos indicará si estamos manteniendo inventario en la bodega por más o por mayor tiempo del que realmente necesitamos. Aquí es importante mencionar de igual forma un ejemplo. Una persona que tiene un negocio de venta de papel tapiz, tenemos este caso de que había importado producto para un año y aunque por un lado le ayudaba a tener un buen precio de la compra por el volumen, ¿verdad? Por otro, le complicó significativamente su nivel de liquidez. Aquí vemos la administración del inventario y su efecto en el capital del trabajo. Sin duda, nuestros amigos oyentes que tienen sus empresas o negocios están tomando nota de estas buenas recomendaciones de manera que puedan gestionar su capital de trabajo de manera eficiente y no tengan que recurrir a mayor endeudamiento. Ahora, Sonia, en otro tema, cuando un empresario inicia su negocio y requiere de un capital, ¿se considera también como capital de trabajo o de inversión fija? Bueno, tanto el capital de trabajo como la inversión fija son conceptos necesarios para el buen funcionamiento de todo negocio. No obstante, sí hay una diferencia en ambos. En el caso de la inversión fija, se refiere a los gastos iniciales necesarios para que una empresa opere, abarcando todos los bienes necesarios como los equipos y maquinarias. Por lo tanto, es importante estimarlos al inicio. En el caso de un negocio que inicia, debe considerar los fondos para la inversión fija que requerirá, así como el capital de trabajo que va a necesitar para operar durante los primeros meses hasta que se normalicen los ingresos por las ventas. Ahora, Sonia, en caso de que una empresa ha identificado que no cuenta con capital de trabajo suficiente y así lo refleja la razón corriente de la cual hablamos hace un momento, ¿cómo saber cuál es la cantidad que le hace falta y así poder buscar financiamiento a través de un banco? Esa es una buena pregunta, Marjorie, y la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Para conocer la cantidad de fondos que necesita financiar, básicamente es necesario restar sus activos corrientes de sus pasivos corrientes. Además, una herramienta muy importante y necesaria que pueden utilizar y que deben utilizar realmente es el flujo de caja proyectado. Este documento le dará una visión más clara de su necesidad de capital de trabajo en el tiempo. ¿Y cuáles son los beneficios de una buena administración del capital de trabajo de una empresa? Bueno, podríamos mencionar muchos beneficios. Aquí me voy a concentrar principalmente en 4. Lo primero es poder cubrir todas las obligaciones de corto plazo. En segundo lugar, va a permitir conseguir o acceder a algún crédito con los proveedores de la empresa y mantener inventario para cumplir con la demanda de los clientes. En tercer lugar, va a permitir otorgar a los clientes condiciones más favorables en cuanto al crédito. Y finalmente, le va a permitir a la empresa estar preparado para solucionar situaciones de emergencia, ya sean temporales o permanentes. Bien, el poder aprovechar estos beneficios de una adecuada administración del capital de trabajo sin duda requieren de una buena planificación. ¿Es correcto esto, Sonia? Sí, Marjorie, sin lugar a dudas, la planeación le permitirá definir en qué mercado, a qué tipo de clientes va a vender, qué tipo de productos va a ofrecer, dónde va a comprar esos productos o cómo los va a fabricar, qué inversión necesita realizar en la venta del producto y demás situaciones. Cuando se conoce toda esta información y se la traduce en un flujo de caja, entonces se podrá identificar el comportamiento de los ingresos y egresos de la compañía y de esta forma gestionar el capital de trabajo para cumplir con lo planificado. En otras palabras, es indispensable tener las cuentas claras. Totalmente, Omar. Llevar un registro diario o quincenal o mensual de los ingresos y gastos y traducirlo en el flujo de caja le va a permitir conocer con exactitud y a tiempo las fechas de los pagos que debe realizar, cuánto dinero dispone para pagar y cuánto dinero le quedará disponible. Es un excelente termómetro para saber cómo está moviéndose el dinero en su negocio.
Sonia, ¿y cuál es el papel de la tesorería de una empresa en todo este proceso de planificación y administración del capital de trabajo? Bueno, la verdad es que la tesorería juega un papel sumamente importante porque es la encargada de asegurar la eficiencia en el cobro a los clientes, los pagos a los proveedores y a los acreedores financieros también, y el manejo del flujo de caja para los gastos recurrentes y también los imprevistos. Y según la necesidad, el área de tesorería pues debe gestionar con los bancos la obtención de líneas de crédito o de préstamos. Bien, entonces ya conocemos la importancia de la gestión de la tesorería de una empresa y es importante que usted, amigo oyente, la conozca en caso de tener su negocio, ya sea que usted administre directamente o le encargue a un colaborador de manera que pueda anticiparse a situaciones de déficit de dinero. Es correcto, Omar. Por ahora es tiempo de hacer la primera pausa comercial. Los invitamos a mantenerse en sintonía con nuestro programa Mi Banco Me Enseña. Al regresar de la pausa tendremos a nuestro invitado especial, el economista Álvaro González, asesor relacional del Banco del Pacífico, con quien ampliaremos algunos aspectos relacionados con el tema del día de hoy, cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Pipe, mamina, Matías, papá, mamá, primos, ¿estamos todos a bordo? ¡Sí! ¡Arranque, capitán! ¡Directo al Caribe! Esta Navidad te quiero a bordo con Pacificard. Tus consumos con tarjetas Pacificard, crédito o débito desde $50 te llevan a ti y 20 acompañantes a un crucero por el Caribe con todo pagado. Y los diferidos ganan el doble de millas. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Promoción válida hasta el 6 de enero de 2020. Para más información, revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Campaña de valores. La paciencia. Una sociedad paciente afronta las consecuencias de sus actos, espera, analiza y actúa con perseverancia para alcanzar su bienestar. La paciencia tiene más poder que la fuerza, una virtud para lograr imposibles. Un mensaje cívico de Fundación Ecuador, AER y esta emisora, con el auspicio exclusivo de Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco Me Enseña. Bien amigos, estamos de vuelta en su espacio preferido sobre educación financiera, Mi Banco Me Enseña. Hoy estamos analizando cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Durante el primer bloque dijimos que tener un negocio con una excelente estabilidad financiera es el sueño de todo empresario y es un gran desafío planificar y administrar los recursos con eficiencia y equilibrio entre las cuentas por cobrar, el inventario y los pagos a proveedores. Para seguir analizando el tema de hoy, ahora queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a que envíen sus preguntas sobre este tema a nuestra cuenta de Twitter, @Banco Pacífico S, y al Facebook Banco Pacífico S, porque en el siguiente bloque nuestro invitado especial estará respondiendo a sus inquietudes. Bien, ya está con nosotros el economista Álvaro González, asesor relacional del Banco del Pacífico, quien nos dará a conocer más detalles sobre cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Estimado economista, un gusto tenerlo aquí en el programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sonia, Omar, Marjorie. Un gusto estar aquí en el programa del Banco del Pacífico. Mi Banco Me Enseña, aquí a las órdenes para responder todas las inquietudes y ampliar el tema que es bastante apasionante respecto al capital de trabajo. Sí, realmente hay bastante de lo que podemos hablar. Empecemos con una inquietud respecto de qué instrumentos financieros ofrecen los bancos para apoyar a las empresas en el manejo de sus recursos de corto plazo. Bueno, de manera general en el mercado, los bancos ofrecen un sinnúmero de alternativas para el financiamiento de capital de trabajo. El crédito comercial tradicional como tal, y otros instrumentos como financiamiento con factoring, con firming, que básicamente ayudan a adelantar el pago de las facturas a los proveedores. Álvaro, hay muchas empresas medianas que proveen productos a empresas grandes o multinacionales que por lo general tienen plazo de pago de 60 o 90 días. ¿Pueden optar por un factoring? ¿Cuáles son los términos generales o las condiciones?
Bueno, claro, los términos de pago de las facturas están determinados por el poder de negociación, ¿no? Usualmente estas grandes corporaciones, grandes empresas, tienen un mayor poder y tratan de ajustar su plazo, su flujo a su conveniencia. Y la banca, el sistema como tal, ofrece también algunas alternativas. En el caso del factoring, ofrece liquidez inmediata a los proveedores. Mediante esta herramienta, estas pequeñas o medianas empresas pueden adelantar las facturas para que reciban su dinero de forma inmediata y el banco realice la gestión de pago. Básicamente se adelanta el pago de la factura de la gran empresa hacia el proveedor, obteniendo, como ya se mencionó, liquidez inmediata. Claro está, a cambio de un descuento en el valor de la factura. Este descuento usualmente es la tasa del segmento al cual se maneja la gran empresa y se pondera de acorde al plazo del crédito que se está solicitando. Y en este caso, la empresa o el cliente que busca este producto del factoring, ¿es necesario que sea calificado previamente por el banco? Dependiendo del producto. En el caso del factoring como tal, no se califica es a la gran empresa y se le da la alternativa al proveedor de que pueda adelantar estas facturas, ¿no? Entre los beneficios para la gran empresa, bueno, se evita costos administrativos ocasionados por el proceso de pago y control de proveedores. En el caso del beneficios para el proveedor, liquidez inmediata con un costo bastante bajo, optimización en los procesos de producción del negocio. Ellos a la interna también pueden con este flujo obtener mejores condiciones de compra a sus propios proveedores. Y en realidad es un producto, un negocio sin mayor documentación, sin mayores trámites. Como se califica la gran empresa, simplemente se adelanta por medio del sistema, usualmente tienen los bancos, pueden adelantar la factura, escoger cuál es la que quieren adelantar y poder obtener liquidez. Perdón, usted mencionó el factoring y el confirming. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el confirming sí se analiza al pequeño proveedor. A él se le tiene que otorgar una línea de crédito en base a su calificación, su revisión de sus cifras, buró, etc. Ok, ¿Qué recomendaciones podría darles a las empresas pequeñas que importan de manera que puedan gestionar su capital de trabajo de manera más eficiente o de forma más eficiente? La principal recomendación es llevar un buen control del inventario para programar adecuadamente las adquisiciones y los pagos y tener un buen sistema de cobranza. Son labores esenciales para contar con liquidez necesaria para la operación cotidiana y gestión de las importaciones. Con una buena administración se pueden coordinar los esfuerzos para recaudar recursos en caso que se requieran. De esta administración también depende que se asignen en el momento oportuno los presupuestos para maximizar el uso de los recursos de la manera que la empresa pueda sacar el mayor provecho de su capital. Economista, ¿cuáles considera usted que son las principales incidencias que tiene una buena o mala administración del capital en solvencia o insolvencia de un negocio? ¿Cómo estás, Omar? Mucho gusto. Bueno, haces una aclaración bastante importante sobre el concepto. La administración del capital de trabajo está ligada a la solvencia del sujeto, ya sea persona natural o jurídica. Se basa en la capacidad de pago que tiene este sujeto para responder a sus obligaciones de corto plazo. Se diferencia de la rentabilidad, que es la capacidad de generar riqueza del negocio. No existe rentabilidad, al menos iniciando el negocio, que compense un problema de insolvencia. Por ejemplo, y es un ejemplo bastante didáctico en temas prácticos, supongamos que un negocio de algún bien con alto precio, digamos una retroexcavadora, una maquinaria especializada o algún otro elemento parecido, la rentabilidad de estos bienes por su precio es bastante alta, pero no se vende cada semana, cada mes, sino que la venta de estos bienes se hace cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? El negocio como tal puede seguir siendo rentable, ya que la utilidad puede ser interesante respecto del costo del bien como tal, pero si no se analiza que existen pagos que hay que realizar cada 15 días, tema de roles, cada 30 días, tema de arriendo, servicios básicos, etcétera, pudiéramos llegar a tener un problema de solvencia e insolvencia, ¿no? Así el negocio sea muy bueno, sea muy rentable, si no logramos generar ese flujo que me ayude a poder cancelar todas estas obligaciones de corto plazo, no voy a poder yo seguir avanzando en mi negocio.
Entre las principales incidencias que tenemos, pues bueno, está el problema de liquidez como tal y afectaciones a la larga en la rentabilidad de la compañía, ¿no? Por temas de reestructuración de operaciones que pueda que hacer, multas por no entregar a tiempo algún tipo de producto o conseguir créditos a un costo mayor que el que pudiera obtener en condiciones regulares. Muy bien, ahora en el caso de aquellas empresas que necesitan adquirir un stock mayor para atender la demanda en meses altos como son noviembre y diciembre, ¿cuáles serían las mejores opciones para disminuir los costos de almacenamiento de su inventario? La planificación es clave para una buena gestión del inventario, ¿no? Principalmente en estas empresas que tienen ventas cíclicas. La planificación implica tener claro el presupuesto de compras en tiempo, temporalmente, cuándo se deben realizar las mismas, y no solo del producto como tal, sino también los costos que implica la nacionalización, caso de que la empresa importe estos productos. Esta importación debe hacerse con suficiente tiempo de antelación a fin de que el producto llegue en el tiempo debido y en la cantidad óptima a las instalaciones de la empresa. Para muchas empresas resulta tedioso el pago a los proveedores o de nómina por la alta carga operativa que esto representa. ¿De qué manera podrían agilitar esta gestión a través de los productos y servicios que ofrece la banca? Bueno, la banca de manera general ya cuenta con herramientas de cash management que le ayudan a manejar las finanzas de la empresa sin salir de la oficina. Estas herramientas permiten gestionar de forma eficiente y segura los cobros y pagos de las empresas. Entre las facilidades que brindan tenemos, que se conoce en tiempo real el estado de las transacciones procesadas, ya se evita el tema de estar girando cheques, de hacer otro tipo de reportes, ya los bancos generan estos mismos reportes para facilidad de los clientes, hay integridad y confidencialidad de la información, hay protocolos de seguridad también dentro de todas estas herramientas, asignando claves para cada usuario, que permiten tener una seguridad en la información que se remite, y también se envían notificaciones vía electrónica para los pagos que se han realizado por medio de estas herramientas. Ahora, en ese caso, a este tipo de servicios pueden acceder cualquier tipo de empresas independientemente de su tamaño, por ejemplo, en el caso de las pymes. Por supuesto, sí. Todas las empresas pueden acceder. Es muy fácil, yo de manera particular lo recomiendo, ya que permite tener mucho más organizado el tema de pagos, tema de roles, y es mucho más seguro para las empresas. Y por donde obviamente ahorra mucho tiempo también en la gestión, ¿verdad? Por supuesto. Economista, si una empresa necesita financiar parte de su capital de trabajo, ¿necesita contar con garantías reales para solicitar un crédito a un banco? Va a depender del perfil de la compañía, pero de manera general los bancos sí tienen flexibilidad para poder presentar o requerir garantías reales por parte de sus clientes. Hay créditos donde dependiendo del monto se pide o se requiere garantía hipotecaria, garantías reales. De manera general recomiendo que se acerquen al banco, conversen con su asesor para que les pueda brindar una mejor asesoría en cuanto a qué producto es más conveniente para el giro del negocio. En el bloque anterior, Sonia mencionó el flujo de caja como una herramienta fundamental para la administración del capital de trabajo. ¿Usted considera que es parte de la estrategia de administración del capital de un negocio? Concuerdo, es fundamental. Un presupuesto de caja es una proyección de los flujos futuros de efectivo en base a la distribución de pagos y las cobranzas. Esta herramienta permite determinar las futuras necesidades de financiamiento del negocio, planear el financiamiento de esas necesidades, controlar los excesos de liquidez del negocio. Y no es malo financiar el capital de trabajo. Lo malo es no identificar a tiempo esta necesidad y tener que de manera premiada buscar otros tipos de financiamiento a condiciones no convenientes para el negocio. Bien, en el caso de los emprendedores, al inicio normalmente necesitan contar con un capital de trabajo que les permita cubrir sus gastos hasta que su nivel de ventas se normalice. ¿La banca ofrece también opciones de financiamiento para este sector? Sí, yo creo que la banca está siendo muy consciente respecto de la importancia de apoyar a estos emprendimientos que son una manera de generar negocios de manera creativa e innovadora.
Si tienes un emprendimiento, te puedes acercar a alguna institución que ofrezca este tipo de productos y obtener financiamiento a plazos convenientes para el negocio, ¿no? Sabiendo que no va a haber un retorno durante los primeros meses, durante los primeros años incluso, cosa que puedas obtener el financiamiento no solo por obtenerlo, sino que esté en las condiciones que requiere el negocio que estás emprendiendo. También para esto es importante que hagas un debido análisis inicial de tu presupuesto, qué vas a necesitar, los costos que vimos iniciales en la primera parte de la presentación. Entonces, tener claro cuál va a ser mi necesidad de efectivo para conseguir yo el financiamiento, repito, acorde a la necesidad del negocio. Es importante entonces que sí, al iniciar un negocio, cuenten ya con un capital propio para poder sobrellevar pues estos primeros tiempos que necesita el negocio de inversión, ¿verdad? Es importante y también identificar todos los costos que se van a tener que incurrir. O sea, no va a haber más problema que venga algún costo que no se haya considerado, algún impuesto que no se tomó en cuenta y luego vaya a haber esa necesidad y vaya que apremiadamente, ya cuando estamos en una parte alta del negocio, del inicio, recién ir a buscar un financiamiento complementario. Antes de concluir con este segmento, ¿cuáles de las mejores prácticas podría recomendarles a nuestros amigos oyentes para una buena gestión de su capital de trabajo? Bueno, en finanzas tenemos una máxima, ¿no? No existe una receta para todas las empresas de manera particular. Cada empresa maneja diferente sus finanzas, pues depende de su giro, su sistema de facturación, su cobranza, sus obligaciones, etc., ¿no? Entonces, entre mis recomendaciones están dar un seguimiento periódico a los gastos y a las deudas del negocio, incrementar las utilidades promoviendo las ventas y la cobranza y reduciendo los costos de operación, realizar operaciones financieras acorde al destino del crédito, no financiar activos productivos con créditos de corto plazo, ya que esto va a carcomer el capital de producción que se requiere para la generación de utilidades. Muy bien, con esas recomendaciones esperamos que los hayan tomado en cuenta. Agradecemos al economista Álvaro González, asesor relacional del Banco del Pacífico, por su interesante aporte al tema de hoy de cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Ahora nos vamos a una nueva pausa comercial, no sin antes recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Banco Pacífico S y al Facebook Banco Pacífico S. En el siguiente bloque, nuestro invitado estará respondiendo todas sus inquietudes. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Pipe, mamina, Matías, papá, mamá, primos, ¿estamos todos a bordo? ¡Sí! ¡Arranque, capitán! ¡Directo al Caribe! Esta Navidad te quiero a bordo con Pacificard. Tus consumos con tarjetas Pacificard, crédito o débito desde $50 te llevan a ti y 20 acompañantes a un crucero por el Caribe con todo pagado. Y los diferidos ganan el doble de millas. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Promoción válida hasta el 6 de enero de 2020. Para más información, revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Campaña de valores. La disciplina, la unidad y la paz en una comunidad son el resultado del trabajo en equipo, la constante mejora y el esfuerzo hacia el orden. El éxito se mide a través del conocimiento y la disciplina. Un mensaje cívico de Fundación Ecuador, AER y esta emisora, con el auspicio exclusivo de Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien amigos, ya estamos de regreso con el programa Mi Banco me enseña, espacio de educación financiera del Banco del Pacífico que le brinda herramientas prácticas para que pueda gestionar sus recursos de manera eficiente y oportuna. Les recordamos que pueden visitar el portal de educación financiera del Banco del Pacífico www.educacionfinanciera.com.es. Pueden ingresar al portal institucional del banco www.bancodelpacifico.com.
En este bloque estaremos respondiendo las preguntas que nos envían nuestros amigos oyentes por medio de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Banco Pacífico S y en Facebook Banco Pacífico S. La primera pregunta nos llega al Facebook y nos realiza Juan desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo puedo separar el dinero de mi negocio con el mío? ¿Qué debo hacer y cuáles son los riesgos de mezclar todo? Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Resulta un problema en realidad mezclar finanzas personales con tu empresa, porque esto te va a impedir llevar un registro adecuado de la contabilidad de tu negocio, de las posibilidades que tienes para crecer y evolucionar. Cometer este error puede convertirse en una pesadilla para tu empresa, porque no vas a tener claro los ingresos personales con los ingresos que está generando el negocio. Lo más recomendable siempre es mantener separadas las cuentas personales de la empresa. Esto te permitirá un mayor orden y transparencia en el manejo de los recursos de tu empresa. Te recomiendo tener cuentas bancarias separadas, una para tus finanzas personales, otras para las compañías, mantener los recibos también por separado, todo lo que son gastos personales, otorgarte un salario dentro de tu propia compañía para tú también estar dentro de un presupuesto y saber en qué rango de gastos puedes manejarte, y también mantener un presupuesto de tu negocio como tal. Muy bien, la siguiente pregunta nos llega por el Twitter, nos escribe Julio. Su pregunta es la siguiente: ¿qué mecanismos de ahorro puedo utilizar para administrar las ganancias de mi negocio? Es muy importante hacer buen uso de los fondos del negocio. Quiero recalcar nuevamente, porque creo que esa combinación, cuando se mezclan los ingresos del negocio con los personales, es bastante perjudicial. Entonces debes tener claro que las ganancias del negocio son del negocio y son para el negocio. Los bancos ofrecen algunas alternativas de inversión a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la planificación de tus compras, y puedes invertir en estos productos, y así, además de evitarte la tentación de hacer uso de estos recursos, vas a obtener una rentabilidad por los mismos. Vía Facebook nos escribe Emilio desde Daule. Abrí mi negocio de venta de comida rápida hace un año, pero me resulta complicado mantener los fondos necesarios para pagar a mis proveedores. ¿Qué me recomienda? Emilio, mucho gusto. Haz tu planificación financiera anual, donde incluyas tus ventas, tus costos fijos, tus costos variables, tus costos de producción, etc. Puedes usar una plantilla para este efecto. La idea es que en base a esta planificación puedas definir tus prioridades, en qué debes invertir primero. Recuerda que no contar con fondos suficientes para cancelar a proveedores te puede hacer recurrir a créditos caros, o si son recurrentes los atrasos, que tus proveedores ya no te califiquen, ¿no? Entonces vas a tener que buscar otros proveedores, tal vez con una calidad que no es la que deseas, y en cualquiera de los dos casos el afectado es el negocio. Muy bien, ahora en el Twitter tenemos una pregunta de María Elena que nos escribe desde Babahoyo. Deseo pedir un financiamiento al banco para comprar más inventario y estar preparada para fin de año. ¿Necesito presentar al banco el flujo de caja proyectado que mencionaron anteriormente? María Elena, un gusto saludarte. Es correcto. Entiendo que a nivel de sistema, los bancos es un requerimiento del flujo de caja, y no solo por el requerimiento como tal, sino que te recomiendo lo realices como un ejercicio, ya que esto te va a ayudar a ti a asegurarte de que has contemplado todos los ingresos, todos los gastos de tu negocio, y que no vas a tener problemas en la cancelación de estos créditos. Desde Cuenca nos pregunta Carlos: ¿es recomendable reinvertir toda la ganancia de mi negocio o solo un porcentaje y dejar una parte guardada? A ver, el objetivo de todo negocio es obtener beneficios. Es importante dejar claro desde el inicio los propósitos de algún excedente en tus ingresos. Si el negocio te arroja más dinero del que esperabas, dicho dinero debe ser para ahorrar, reinvertir o pagar deudas más rápido, no para pagarte un salario más alto. Ya tu salario debe estar pactado como parte de los costos fijos mensuales del negocio. También es importante analizar el origen de este excedente. Puede que sea por un evento en particular, por lo que no debes apresurarte en tomar alguna decisión de expansión, sino más bien poder contar con un fondo de contingencia ante eventos adversos. Muy bien, ahora tenemos una consulta que nos llega por el Twitter. Nos escribe Daniel y su pregunta es la siguiente. Tengo un almacén de productos para el hogar y aunque las ventas se han mantenido en buen nivel,
nos está costando recuperar la cobranza. ¿Qué estrategias me recomienda? Si se vende pero no se cobra a tiempo, cualquier negocio puede resentirse financieramente. Ocuparse de mejorar la circulación del dinero aumenta las posibilidades de supervivencia y crecimiento. Arma un calendario de cobranzas, porque no prestar atención a las cobranzas puede poner en jaque a un negocio. Establece condiciones de pago según perfiles de los clientes. Algunos clientes siguen las reglas, pagan a tiempo y no presentan problemas. Otros, en cambio, pueden resultar en retrasos y complicaciones que cuesten tiempo y dinero. Identificar ambos grupos te permitirá organizar mejor tus cobranzas y ofrecerles condiciones de acuerdo a su comportamiento. Puedes aceptar varias opciones de pago. Si bien efectivo, tarjeta o cheque pueden ser preferibles para ciertos negocios, es mejor algún pago que ninguno, ¿no? También puedes ofrecer beneficios a quienes pagan en términos, descuentos, regalos u otros incentivos para que las cobranzas se den a tiempo. Y bien, nos siguen llegando preguntas de nuestros oyentes. Ahora tenemos la interrogante de Galo desde el centro de Guayaquil. Al solicitar un crédito para capital de trabajo en un banco, me pidieron un reporte de antigüedad de la cartera. ¿Me puede indicar a qué se refiere? Cuando hablamos de un reporte de antigüedad, básicamente es un cuadro de control de las cuentas por cobrar. Es una herramienta bastante eficaz que permite llevar el control de tus cuentas por cobrar separados por antigüedad, ya sea esta fecha de vencimiento, fecha de emisión de las facturas, con los saldos de estas cuentas. Mantener controlada la antigüedad de la cartera es un factor clave para la liquidez de la compañía y aplicar acciones necesarias de acuerdo al estatus en que se encuentra. Es así como una deuda de 90 a 120 de vencida podría tener hartas posibilidades de convertirse en incobrable si no tomamos acciones específicas y efectivas para su recuperación. Este reporte de antigüedad de la cartera nos permite visualizar claramente y podemos generar reportes por valor, montos, etc. Tenemos una nueva pregunta desde la ciudad de Guayaquil, nos escribe Marcelo. Tengo un negocio de fabricación y venta de productos promocionales. ¿De qué manera puedo conseguir mayores plazos de pago con mis proveedores? Bueno, la negociación con proveedores sí siempre es bastante ardua. Aquí lo que te recomiendo es hacer una investigación de mercado de todos los proveedores que ofrecen el servicio o el producto que requieres. La idea es estar informado respecto de cuáles son tus alternativas, incluso para ir a negociar con los proveedores, ¿no? También puedes dejar que este proveedor conozca tu empresa, tu planificación, tus cifras, cuáles son tus clientes, de manera que puedas obtener un mayor plazo que te permita una mayor holgura financiera. Y tómate el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo con el proveedor, ¿no? No te apures. También puedes negociar con el proveedor indicando que has hecho investigación, que hay otros proveedores que te ayudan con otras condiciones. No por solicitar el crédito al proveedor como tal, sino para conseguir las condiciones que tu negocio requiera. No puedes tú mismo ahorcarte con un plazo que no vas a poder cancelar acorde a las cifras que tú ya estás manejando en tu presupuesto. Tenemos otra pregunta por Facebook y Cristina nos dice: ¿la compra de maquinaria puede considerarse como parte del capital de trabajo? ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. Bueno, va a depender de la actividad de la empresa, ¿no? Si se dedica a compra-venta de maquinaria, va a ser parte del capital de trabajo. Si en cambio es para actividad productiva del negocio, es considerado activo fijo, ¿no? Entre las diferencias, capital de trabajo, activo fijo, se considera activo fijo cuando el activo es de larga duración y que no sea para la venta, ¿no? En tal caso va a depender de cuál es la actividad del negocio. Muy bien, ahora tenemos una nueva pregunta. Nos escribe Andrea desde la ciudad de Guayaquil. Ella pregunta: ¿es conveniente financiar mi negocio con créditos de corto, mediano o largo plazo? Va a depender del destino del crédito, ¿no? Si es capital de trabajo, activo corriente de manera general, es conveniente que sea con crédito a corto plazo. Si ya hablamos de activo fijo o un activo de larga duración cuya depreciación es de larga duración, es conveniente financiar con crédito de largo plazo, ¿no? Tampoco es conveniente esos activos de corto plazo financiarlos a largo plazo, porque no vamos a poder tener un control de qué es lo que
estamos generando en realidad como flujo del negocio. Muy bien, y con esta inquietud cerramos el bloque de preguntas del público. Agradecemos a nuestros amigos oyentes por escribirnos y muchas gracias a nuestro invitado especial, el economista Álvaro González, asesor relacional del Banco del Pacífico, por acompañarnos en este interesante tema sobre cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Bueno, Mario, Sonia, Omar, ha sido un gusto. Y bueno, como dije al principio, es un tema bastante interesante, bastante apasionante y que debe ser, a medida de negocio, de bastante interés. Yo lo denomino al capital de trabajo como la sangre, haciendo un símil de la compañía con el cuerpo humano, ¿no? Podemos tener una muy buena infraestructura, una muy buena administración, puede ser un producto bastante rentable, pero si no hay esa sangre, ese flujo que haga trabajar a cada una de estas partes, pues se pone en riesgo la salud financiera de la compañía. Bueno, muy acertado ese comentario y gracias por acompañarnos, economista. Ahora es tiempo de hacer una nueva pausa comercial e invitamos a nuestros amigos oyentes a seguir en sintonía de su programa Mi Banco me Enseña, porque en el siguiente bloque haremos un resumen de todo lo aprendido durante el día de hoy. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Pipe, mamina, Matías, papá, mamá, primos, ¿estamos todos a bordo? ¡Sí! ¡Arranque, capitán! ¡Directo al Caribe! Esta Navidad te quiero a bordo con Pacificard. Tus consumos con tarjetas Pacificard, crédito o débito desde $50 te llevan a ti y 20 acompañantes a un crucero por el Caribe con todo pagado. Y los diferidos ganan el doble de millas. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Promoción válida hasta el 6 de enero de 2020. Para más información, revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Campaña de valores. La lealtad, el sentido de comunidad y el compromiso hacia el bien común permiten crear orden y unidad en una sociedad. La lealtad obedece las normas de honor, gratitud y respeto. Conquista la libertad con justicia. Un mensaje cívico de Fundación Ecuador, AER y esta emisora, con el auspicio exclusivo de Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me Enseña. Gracias por seguir en sintonía de su programa financiero Mi Banco me Enseña. Ya estamos llegando al final de este tema, cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Hemos llegado al último bloque de este programa y queremos dedicarlo a recordar las recomendaciones y sugerencias que le hemos hecho a lo largo del mismo para administrar de una forma más eficiente el capital de trabajo de su negocio. Así es, y recuerde que el capital de trabajo es la cantidad adecuada de recursos que necesita su negocio, su empresa, para realizar sus operaciones con normalidad en el corto plazo. Este puede ser calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. Recuerde que el capital de trabajo muestra el equilibrio que tiene una empresa entre sus activos y pasivos corrientes de corto plazo, de manera que pueda garantizar su capacidad para llevar a cabo todas sus operaciones. Y bien, creo que es oportuno también recordar la importancia del buen manejo del capital de trabajo en un negocio. Así es, el buen manejo del capital de trabajo va a permitir a una empresa, a toda empresa, determinar el nivel adecuado de inversión en activos que sean realizables en el corto plazo, como por ejemplo, cuánto necesita mantener en efectivo en su cuenta de bancos, cuánto puede destinar a las inversiones de corto plazo, cuánto podría mantener en sus cuentas por cobrar y de igual manera cuál sería el valor de inversión adecuado en sus inventarios. Por ejemplo, para las empresas comerciales es fundamental establecer el nivel adecuado de mercadería que va a mantener en su inventario. Si compra demasiado inventario, podría enfrentar problemas como mayores costos de almacenamiento, pérdidas por caducidad o deterioro. Y finalmente, este sobrestock le puede llevar a la empresa a tener que ofrecer sus productos con grandes descuentos para poder salir de ese inventario, lo cual se traduce en bajas ganancias.
Sonia, ¿qué tal si recordamos la sencilla fórmula para calcular el capital de trabajo? Bueno, básicamente podemos decir que el capital de trabajo es la resta entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Un tema que me pareció muy práctico, que nuestros amigos empresarios deben tomar en cuenta, es el de los ratios financieros, de manera que puedan conocer objetivamente el estatus de su liquidez. ¿Y podrías mencionarlo, Sonia, nuevamente? Sí, correcto, Marjorie. Es importante puntualizar que el manejo del capital del trabajo y la liquidez van de la mano. En el ámbito empresarial se utilizan ratios o índices financieros para poder medir el nivel de liquidez de su negocio. Uno de ellos se lo denomina o se lo conoce como razón corriente, el cual se obtiene dividiendo el valor total de sus activos corrientes entre los pasivos corrientes. El resultado adecuado va a depender de la línea del negocio, sin embargo, lo ideal es que siempre sea superior a 1. ¿Y por qué es necesario que el resultado de esta división entre los activos y pasivos corrientes sea mayor a 1? ¿Qué significa en términos financieros? Bueno, una razón corriente superior a 1 significa que la empresa está en la capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo. Por el contrario, cuando ese ratio es menor a 1, significa que las deudas de corto plazo de la empresa son mayores a sus recursos líquidos, lo que representa no solo problemas para cubrir sus obligaciones con proveedores o con bancos, sino también que va a estar limitado a invertir en nuevas áreas, como inventarios o cartera. Bien, amigos oyentes, es importante que tomen nota de este importante tema práctico para que puedan evaluar rápidamente su nivel de liquidez. Ahora recordemos cuáles serían las alternativas para solucionar un problema de liquidez una vez que la empresa ya identificó un déficit. Bueno, ante situaciones de falta de liquidez, recuerde que una opción siempre será buscar financiamiento a través de la banca. Como lo mencionamos anteriormente, es importante que lo planifique de tal manera que no se vea en la necesidad de recurrir a préstamos que sean muy caros. Muchas empresas lo hacen para enfrentar un nuevo proyecto, como la apertura de un nuevo local o incrementar una línea de ventas. En este caso, es importante que se aseguren de que la inversión genere las ganancias adecuadas para poder pagar el préstamo en el plazo establecido. Al administrar el capital de trabajo, ¿qué consideraciones debe tener el empresario en relación de una de las principales cuentas del activo corriente, como es la cartera de clientes? Bueno, uno de los principales campos de acción de un gerente financiero o de un líder financiero es gestionar eficientemente la cartera de clientes. Y para esto es necesario que busque el equilibrio entre los días de plazo de crédito que se otorgan, los montos, los descuentos y principalmente la gestión de cobranza para asegurar que se mantenga una cartera sana. Es decir, que logre cobrar en los plazos establecidos para recuperar su inversión. Y es importante tener en cuenta que las cuentas por cobrar son una parte fundamental de su capital de trabajo. Y en este sentido, ¿qué ratio nos puede servir para evaluar la eficiencia de nuestra cartera de clientes? Bueno, hay un ratio que nos permite identificar cuántos días en promedio real se está cobrando la cartera y así se pueda comparar con las condiciones reales que la empresa está otorgando a sus clientes. Por ejemplo, si una empresa otorga un plazo de 30 días a sus clientes para que puedan pagar sus facturas, pero cuando evalúa el ratio de días de crédito da como resultado 48, entonces permite a la empresa identificar que los clientes en la práctica se están tomando 18 días adicionales para pagar sus facturas. Este resultado le va a permitir a la empresa considerar dos cosas. Por un lado, reconocer el motivo por el cual no estamos pudiendo cancelar a tiempo a los proveedores y los demás gastos del negocio. Y por otro lado, reforzar la gestión del equipo de cobranzas para poder mejorar la recuperación de su cartera. Y en el caso del inventario, Sonia, ¿cómo se lo puede medir para saber si el empresario tiene o no un nivel adecuado para atender a sus clientes? Bueno, ahí tenemos la opción del índice de días de inventario, que nos dirá si estamos manteniendo un stock adecuado en nuestras bodegas para el tiempo que se requiere. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que tenía un negocio de venta de papel tapiz y que había importado producto para un año. Aunque por un lado la ventaja de esta transacción le permitía mantener o tener un buen precio
por la compra en volumen. Por otro lado, realmente le había complicado su nivel de liquidez al tener que pagar todo el inventario pues, en el corto plazo, pero pues, tenía que distribuirlo para todo el año. ¿Y qué pasa, Sonia, cuando un empresario inicia su negocio y requiere de un capital? ¿Se considera también como un capital de trabajo o de inversión fija? Bueno, tanto el capital de trabajo como la inversión fija son conceptos necesarios para el buen funcionamiento de todo negocio. Sin embargo, tienen aspectos distintos. En el caso de la inversión fija, se refiere a los gastos iniciales necesarios para que una empresa opere y que abarcan pues, todos los bienes que se requieren como equipos y maquinaria. Por lo tanto, es necesario estimarlos al inicio. Y al empezar un negocio se debe considerar que los fondos para la inversión fija todos los fondos que van a necesitar realmente para arrancar el negocio. Y también parte de ello será el capital de trabajo que requerirá para operar durante los primeros meses mientras se normalizan los ingresos por las ventas. Recordamos que la administración del capital de trabajo requiere asegurarse que la empresa cuente con los fondos suficientes para cubrir sus operaciones de corto plazo. ¿Cómo saber cuántos recursos adicionales debe considerar antes de recurrir al financiamiento con un banco? Bueno, pues en este caso, para conocer la cantidad de fondos que necesita financiar, básicamente debe restar sus activos corrientes de sus pasivos corrientes. Además, una herramienta muy importante en esa gestión es el flujo de caja proyectado. Este documento, pues básicamente es poder proyectar sus ingresos y gastos hacia adelante de tal forma que pueda tener una visión más clara de la necesidad de capital de trabajo en el tiempo. Sonia, ¿nos puedes recordar cuáles son los beneficios de una buena administración del capital de trabajo de una empresa? Bueno, podríamos mencionar algunos. En este caso, el primer gran beneficio es poder estar en la capacidad de cubrir todas sus obligaciones de corto plazo. Lo segundo permite que se pueda conseguir créditos con los proveedores de la empresa y mantener un inventario adecuado para poder cubrir la demanda de sus clientes. En tercer lugar, mencionaría que también permite otorgar a los clientes condiciones de crédito que sean más favorables. Y finalmente, le va a permitir a la empresa estar preparada para solucionar situaciones de emergencia, ya sean temporales o permanentes. La tesorería también juega un papel fundamental en nuestro tema de hoy. ¿Podemos repetirlo para que nuestros oyentes que se conectaron más tarde lo conozcan? Bueno, como lo conversamos en el primer bloque, la tesorería es la gestión financiera de corto plazo. Se encarga de velar por la liquidez, el capital de trabajo y, por tanto, el financiamiento y optimización del ciclo de negocio de una empresa. A la vez también revisa y se encarga de la proyección de los flujos de ingresos y de egresos en efectivo. El trabajo de los gestores de la tesorería es sumamente importante, ya que el 90% de los créditos que una empresa toma suelen ser de corto plazo. En esa gestión de tesorería, ¿qué riesgos se pueden prever y qué decisiones permitiría tomar? Bueno, la gestión de tesorería se remite a que el seguimiento del flujo de caja permita anticiparse a situaciones de déficit y excedentes de efectivo, a fin de decidir la mejor forma de financiarlos o de invertirlos. Y también ayuda a prever una posible necesidad de incremento de líneas de crédito, tanto de los proveedores como del sistema financiero, y de esa forma poder negociar de manera anticipada las mismas. Excelente. Creo que tenemos un buen resumen de lo abordado a lo largo del programa. Ahora, ¿podrías mencionarnos de qué hablaremos del próximo programa? Bueno, en nuestro próximo programa de Mi Banco Me Enseña hablaremos sobre herramientas para tu negocio. Vamos a hablar del plan de marketing y el manejo de redes sociales. En este programa estaremos conociendo sobre la importancia de destinar recursos a un buen plan de marketing de modo que pueda dar soporte a la gestión de ventas y le ayude a la empresa a posicionarse en el mercado. Bien, será un excelente programa, muy interesante, así que los invitamos a que no se lo pierdan. Antes de concluir, me gustaría agradecer nuevamente al economista Álvaro González, asesor relacional del Banco del Pacífico, por habernos acompañado en esta emisión y compartir con nosotros sus conocimientos sobre cómo administrar el capital de trabajo de su negocio. Bueno, una vez más, muchas gracias Mario y Sonia, Omar, por la oportunidad y bueno, espero que no sea la última vez estar aquí acompañándolos.
Un gusto que nos haya acompañado, economista. Gracias por todo su aporte a este programa. Agradecemos también a nuestros queridos oyentes por acompañarnos cada sábado y los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a las 8 de la mañana. De igual manera, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Banco Pacífico S y en Facebook, Banco Pacífico S. Bien, por ahora nos despedimos. Sonia Vélez, directora de la Fundación Herencia Familiar. Marjorie Montiel, que tengan un excelente fin de semana, amigos oyentes. Y Omar Gavilanes. Los esperamos la próxima semana. AER Nacional y Banco del Pacífico presentaron el programa de educación financiera Mi Banco me enseña. Este programa se emite para las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Los esperamos el próximo sábado.